Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana a esta hora un conversatorio horizontal por esta red, estas plataformas que nos llevan hacia usted para airear los temas de actualidad y que le incumben a su vida diaria, a su vida personal y familiar y por tanto a la sociedad. Gracias a Dios estamos conversando hoy y siempre. Estamos en la plataforma del Canal del Sol, Canal 6, de Altiz, de Claro. Estamos también en Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad. Esto también usted puede sintonizarlo en YouTube, tanto el YouTube del Canal del Sol como en el YouTube de el Periodismo y Sociedad. Usted puede ahí adherirse, hágase parte del desarrollo de estos comentarios, de estos programas, y haga sus comentarios ahí en esa parte de las plataformas. Gracias por la sintonía que siempre nos han prestado con la finalidad de que sigamos en estas batallas. Gregorio Caimare está con nosotros como siempre y nos va a deleitar con su sapiencia en estos temas. Bueno, gracias por el elogio y a la vez dar la bienvenida a todos los televidentes. Nosotros tenemos como siempre informaciones importantes que compartir. Quisiera, porque está en primer orden la información, de refrescar que hoy continúa el conocimiento de las medidas de coerción para los implicados en el caso Falcón. Este caso tiene una connotación importantísima. El presidente inclusive lo ha tomado como parámetro para indicar que no habrá ningún tipo de miramiento ni privilegios con ninguna persona ni ningún sector. Está inmerso en este proceso lo que fue la participación de Estados Unidos, sus organismos que luchan contra el crimen, la DEA, y hay una parte de combinación de personas que aparentemente han violado la ley del sector civil, pero combinados con legisladores y con funcionarios medios del gobierno. Hasta ahora se ha mencionado un funcionario que también está esperando por su medida de coerción. Se está conociendo esto y hay que tomar en cuenta también que hay una persona que fue detenida perteneciente a esta red, de acuerdo al Ministerio Público, que se encuentra ya expatriado mediante un decreto previa autorización de la Suprema Corte de Justicia para este fin. Y aceptada por él, porque hay que saber que él fue de hecho quien solicitó, sí, correcto, que solicitó su extradición. E inmediatamente el proceso pues duró apenas una semana. Entonces, estemos pendientes de esto, de la evaluación, para conocer qué serán las medidas de coerción, a cuántas personas abarcará, porque hay más de 20 detenidas, y si habrá alguna de ellas que tenga prisión preventiva, como se espera, se ha pedido para todos prisión preventiva, o si para alguno de ellos pues habrá la excepción y no se le dictará este tipo de medida. Estemos pendientes de este caso, que es un mega caso. Bueno, aquí tenemos muchos megas casos. Muchos. Sí, que están judicializándose ya. Están los casos que le han asignado nombres de especies marinas. Los pulpos, caracol, ¿cómo se llama? Medusa. La medusa y todas esas cosas. Que cocinados son muy buenos, sí, pero como carcelarios no son tan buenos. No. Entonces, la justicia tiene un reto por delante, porque a veces el presidente dice caiga quien caiga, pero resulta que el presidente ha jurado no participar con su autoridad en la decisión del Ministerio Público. Entonces depende mucho del Ministerio Público y el presidente debe tener pendiente eso de que depende del Ministerio Público. Y yo te voy a decir por qué depende del Ministerio Público.
Aquí hay mucha gente que es un delincuente, que todo el mundo sabe a qué se dedica. Pero ¿qué pasa? Que los que instrumentan su expediente, los que instrumentalizan sus expedientes, lo hacen adrede o por ignorancia o por alguna manera, que esas personas salgan fáciles de la cárcel, que sean despachados porque los expedientes no tengan el suficiente contenido o no hayan agotado el procedimiento normal para que un juez determine que debe seguir preso. A propósito de eso, Wilson Camacho, el procurador adjunto, indica que para el caso Falcón hay cerca de 400 pruebas que son evidencia suficiente para sostener en la justicia este caso. Yo no estoy diciendo que no presenten pruebas, las presentan y todo, a la manera de televisión las presentan. Y no estoy dudando de que esas pruebas sean reales, ni la buena intención de esos ministeriales en hacer eso. Yo lo que estoy diciendo es cómo elaboran el expediente, cómo va a hacer que ese expediente el juez se vea compelido a condenarlos, a llevarlo a prisión y que con ese expediente puedan ser juzgados de fondo, y al ser juzgado de fondo, ese expediente los introduzca por años en las cárceles y que por alguna razón le apliquen una multa en la que gran parte de su capital pueda ser devuelto al Estado para fomentar el erario. Yo lo que estoy diciendo es que ojalá que el Ministerio Público, porque resulta que ese Ministerio Público siempre ha sido Ministerio Público. O sea, esos que están ahí no son improvisados. Y como no son improvisados, yo no quiero restarle calidad, pero como no son improvisados, han participado en todo lo que es el Ministerio Público Dominicano en los últimos 15 o 20 años. Entonces, yo temo mucho, y no de Temístocles, temo de temor que esos expedientes estén bien hechos. Porque con este escándalo y con esta fe, con esta decisión y esta alegría que han despertado de que se está persiguiendo la corrupción, que no me salgan ahora y que no hay pruebas y que las pruebas no son sostenibles. Por ejemplo, hay mucha gente que está dudando del caso de Odebrecht, porque se hizo un escándalo y resulta que ahora no hay cómo probar que en Odebrecht hubo soborno. Ese es el corrillo del tribunal, y que van a condenar 2 o 3 porque no pueden soltar a todo el mundo. Están buscando cómo condenar esos 2 o 3 o 4. Así mismo puede pasar. Y este pueblo está harto con J. Está cansado de que le sigan engañando con esperanzas de que le van a condenar a los corruptos. Está harto de que le prometan ruptura a la impunidad. Y el presidente, de alguna manera, él tiene que estar claro en lo que está haciendo, y él está claro. La gobernabilidad de esos procesos para que eso tenga éxito. Yo te repito, yo he hablado con muchos jueces a quienes se acusan. Antes los fiscales acusaban a los jueces. Esos jueces, caramba. Y cuando los jueces te enseñaban los expedientes, decían, pero ¿y cómo yo condeno a un hombre que lo agarraron sin la prueba y se la pusieron después? O que no tenía una orden judicial para ser apresada, o que tenía 20.000 cosas. Es decir, todos los procedimientos que debe llevar un apresamiento, distinto a otros países que te agotan este procedimiento, te lo acechan, te lo comen, te le hacen de todo y te lo apresan ahí. Mira, en este caso que se está por terminar el jueves, se entiende, la última exposición que hacen los abogados de la defensa de los imputados. La Procuradora General de la República, Miriam Germán, siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia, se refirió en un par de ocasiones a la poca sustancia, el poco contenido legal de la pieza acusatoria por parte del Ministerio Público. Y esto verdaderamente ha sido tomado muy en cuenta por los abogados de la defensa de estas personas
que esperan una decisión. Y han sido inclusive hasta dramáticas las posiciones que algunos de ellos han tomado. En el caso del señor Ángel Rondón, principal figura de este caso, dice que su sentencia absolutoria, él espera tenerla en las manos para llevarla ante la tumba de su hijo recientemente fallecido, jovencito de 20 y tantos años. Andrés Bautista ayer nos sostuvo la fortaleza, por lo menos en la parte final de su exposición, y rompió en llantos, sintiéndose, decía él, indignado por la falacia e infamia de que ha sido víctima. Acusó directamente al expresidente de la República y al ex procurador general de la República de tenerlo en esa situación. Verdaderamente es un caso para la justicia dominicana que es interesante, porque será bastante evaluada, será mirada con lupa la decisión que las magistradas, empezando por Giselle Méndez y las otras dos magistradas, tomen ante la decisión de un caso que tiene varios años evaluándose en justicia. El caso Odebrecht, uno de los principales casos judiciales de la República Dominicana, veremos cómo termina, si con la absolución de parte de ellos, de todos, o si por el contrario con la condena en esa misma proporción, o de todos o una parte, como tú indicas. Lo que sí hay que estar claro que el resultado que emane de la sentencia de las juezas será ponderado hasta la más mínima o a la máxima expresión por personas que le han dado seguimiento a esta pieza judicial que marca la historia dominicana. Bueno, ayer renunciaron 3 fiscales, o anunciaron la renuncia de 3 fiscales. En el Ministerio Público, todos esos fiscales que están ahí vienen de larga data, vienen de viejo. Y todos los delitos que están persiguiendo fueron en el ejercicio de su Pero en el país, entonces, cientos de fiscales hay, 3 que renuncian. No creo que deba llamar tanto la atención. ¿O hay algún dato que resalte para que ellos renuncien? ¿Hay algún elemento común? Ahí es que te estoy diciendo. Es que todos los fiscales que están ahí son los mismos que han estado instrumentalizando los expedientes, por lo que los jueces se callan y dicen que no están bien instrumentados. Ese es el problema. Yo no sé si es por falta de capacidad, si es porque ellos deciden ir por una pensión. Ellos no explican las razones por lo que se renuncian. Esos 3 jueces. Fiscales. Esos 3 fiscales, pero renuncian. No, como tú dices, no afectan, porque 3 ante miles no afectan. Ahora me gustaría ver fiscales que puedan representar en sus expedientes las indagatorias profundas que hagan. Indagatorias a largo plazo. A mí me gusta ver mucho las películas de persecución de crímenes de todo tipo. Y yo me fijo ahí cómo los fiscales se emplean a fondo y cómo los cambian y por qué los cambian y cómo los fiscales son a su vez observados para eso. Lo único que hay de todo, aún sea en otras jurisdicciones. Yo sé que hay de todo, yo sé que hay de todo, pero donde quiera hay de todo. Pero me gusta la Mira, y todo esto que mencionamos tiene que ver básicamente con corrupción o presunta corrupción. Y a propósito, el fin de semana le presté atención a la posición que tuvieron varios obispos con motivo del Día de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, y ellos hicieron, se puede decir que clamores, críticas, enunciados, avisos de que se debe luchar contra la corrupción, y también se quejaron de funcionarios que derrochan, resaltaron el trabajo que hace el presidente contra la corrupción, pero hicieron prácticamente lo que es denuncias de actuales funcionarios. Ahora bien, ¿por qué no mencionar casos específicos? Y ellos fueron contundentes, los prelados, como siempre, que tienen gran capacidad del dominio de los términos y los conceptos,
fueron muy evidentes, recios. Sin embargo, pienso que esto debió venir acompañado de especificaciones, porque el derroche es hasta cierto punto y en determinado momento perseguible, pero también puede ser subjetivo. Esos derroches que hablan los obispos, ¿cuáles son las muestras de derroche? Particularmente yo conozco recientemente un caso de un funcionario que viajó en avión privado a una misión oficial. No estoy refiriéndome al presidente del Senado. Sin embargo, por la institución que se trata, no sé hasta dónde pueda calificarse eso de derroche, cuál es la justificación, pero verdaderamente cuando un obispo a este nivel plantea situaciones de ese tipo, debería acompañarlos con identificaciones de en qué litoral sucedió, para que primero no haya elucubraciones de quién pudo ser, y segundo, vamos al grano, vamos directo. Estás denunciando una situación, del detalle de manera concreta. Eso es lo que pienso. Mira, la iglesia, bueno, tenemos que irnos a una pausa. Vamos a una pausa y vamos a continuar eso, porque yo creo que en la iglesia, con este y otros casos, tienen un rol trascendental que jugar, dada que la iglesia no es política, no es partidista en esa parte. Pero me dice Fernando que tenemos que ir a una pausa. Yo no sé si Fernando sabe más que Álvaro, o Álvaro más que Fernando, pero vamos a obedecerle a Fernando. Vamos y venimos. Bueno, decía yo al principio del programa, al final del segmento anterior, un tema que tú pusiste en la palestra, de que la iglesia denuncia algunas irregulares desde el punto de vista de ella. Yo creo en la iglesia. O sea, la iglesia tiene un peso específico importante, y cuando lo hacen en una actividad así, donde hay un conglomerado de obispos, es creíble. Cuando lo hace un obispo de estos que lo que quieren es ser cardenales, quieren ser obispo o presidente de, qué sé yo, tú pones en duda cuando no está evidenciado con esas pruebas. Pero ¿qué pasa? Yo soy de los que cree que los gobiernos, cualquier gobierno, que establezca una buena relación con la iglesia puede ser un veedor de lo que es la sociedad y de lo que es el comportamiento del gobierno, de los funcionarios. Me explico. La iglesia es una parte como que le llega a todo el mundo. La delincuencia de un barrio, el cura de la iglesia lo sabe todo, quiénes son, dónde viven los delincuentes, dónde viven todos. Si el Estado, sin hacer que la iglesia aparente o aparezca como denunciando, sino como preocupada, yo pienso que no es un crimen que la iglesia me dice, mira, en mi barrio están haciendo esto y esto y esto, fulano de tal, préstenle atención. No es que lo esté acusando, préstenle atención. Hay un funcionario que la iglesia entiende que está derrochando, pues el gobierno no pierde nada con investigar a ese funcionario sin que la iglesia le diga al país altisonante en un acto de que el funcionario tal, porque si no es así. Ahora la iglesia puede presentar ante organismos del Estado sugerencias de que ese funcionario no se está manejando bien, y el Estado entonces investiga. Pero no ha salido nada a la luz pública. Nadie sabe que la iglesia rindió ese informe, como rinden muchas instituciones, muchos informes al Estado. El Estado se nutre. El presidente de la República de turno, no cualquier presidente que quiere preservar la sanidad de su Estado, se nutre de los informes que le lleva la misma sociedad, porque a veces el entorno del presidente está contaminado. El entorno de los funcionarios están contaminados.
el entorno de los funcionarios, muchos están con personas que no son los que van. Entonces, el presidente es lo que tiene que oír. A mí me gusta mucho la versión de Hipólito. Hipólito decía, a mí me llevan muchas informaciones y yo las pongo en una mesa y le busco el promedio. Si me reiteran mucho una misma información, entonces yo le doy credibilidad. Pero si no me la reiteran, no le pongo credibilidad. Y si tampoco tiene peso el que lo hace, si lo hace de manera personal, porque si me la hace a mí es porque quiere que yo investigue o que destituya a ese funcionario. Pero la iglesia no tiene por qué perseguir que destituyan a un funcionario, porque no tiene por qué rechazar a un funcionario. La iglesia lo que quisiera es que todo el mundo trabaje bien por el país. Así entiendo yo. Entonces la iglesia puede ser un buen canal. Yo repito, la iglesia es la institución más fuerte que tiene este país, hasta más que el Estado. La iglesia es la institución que tiene la mejor estrategia de comunicación de este país, incluyendo el Estado. Oye lo que te estoy hablando. La iglesia, lo que se planifica en la cúpula, se dice en el más recóndito lugar de un país. No importa quién sea el cura, ni a qué corriente pertenezca. Lo dice porque lo dice así. Entonces la iglesia no es una institución así a lo loco. Cuando de mi parte emito un juicio, una opinión, una información, pues siempre procuro estar consciente de lo que estoy diciendo y que lo puedo sostener, no hablar de oídas. La iglesia no habla tampoco de oídas, informaciones concretas. Se entiende que tiene la Iglesia Católica cuando habla de que hay funcionarios que derrochan. Sin embargo, reitero, preferiría que esa presentación pública en momentos tan importantes como la celebración del Día de las Mercedes vaya acompañado de especificaciones exactamente para determinar de dónde vienen esos derroches. Esas informaciones que puede tener la iglesia sobre funcionarios que no están haciendo el uso debido de los recursos, que no los están invirtiendo donde está establecido o donde procede invertirlos, debería ser también conocido y no quedarse en una simple denuncia, o no tan simple, porque viene precisamente por parte de un organismo, de una institución con mucha credibilidad. Es una inquietud que tengo, que me gustaría que se cambie esa actitud de mencionar hechos solamente presentándolos, enunciándolos. Y la iglesia no pierde nada, indicando también de dónde vienen esas falencias y esas fallas. Y entonces las autoridades que determinen la veracidad de esto, o como tú mencionas, que la iglesia misma pueda enviar por la vía correspondiente el informe concreto a la dependencia que sea, que deba investigar a funcionarios derrochadores según ellos, y veremos que ese servicio surte su efecto, la corrección, pero hasta ahora se queda en simple denuncia. Bueno, por eso. ¿Sabe cuándo yo creo que la iglesia, estoy hablando de la iglesia, pero hay muchos sectores que pudieran, la iglesia porque creo que es la que menos intereses particulares tiene. Yo creo que la iglesia no tiene intereses particulares de política. A los curas les conviene. Pero la iglesia influye sobremanera, la iglesia tiene bastante influencia, porque este es un pueblo verdaderamente creyente, creyente en Dios, creyente en religiones, y una palabra, hay que solamente recordar las 7 palabras que se producen cada año, la importancia que para la guía de los gobiernos han tenido estas epístolas clericales cada año, que en los últimos años han tenido quizás, han sido más leves por la razón que sea, pero verdaderamente la iglesia tiene bastante fuerza e influencia, Licho. No, pero yo no lo dudo, yo lo he reafirmado.
O sea, con tu comentario, yo reafirmo que la iglesia es un ente importante para la buena conducción de un Estado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es tan importante que las expresiones que el obispo Víctor Masalles planteó en días atrás, semanas atrás, crearon verdaderamente una conmoción, una polémica en todos los niveles de la sociedad. Y de la misma empresarial, iglesia. empezando por la iglesia, sí. Y sí, porque es que la iglesia ha estado presente siempre en nuestras situaciones. Hay solamente que recordar, por mencionar algo, la crisis electoral que hemos hablado tanto de 1994. La iglesia tuvo un papel importante en ese hecho. Y hoy tenemos una democracia consolidándose. Y la iglesia, sin la iglesia nosotros quizás no estuviésemos en estos momentos en un canal con muchas comodidades, transitando por las calles, expresándonos a través del internet. Si la iglesia no hubiera tenido ese papel preponderante durante decenas de años en defensa de las libertades humanas, de las libertades de expresión, y ese papel es bueno que lo mantenga. Sí, y que lo juegue con mayor beligerancia, con mayor dinamismo. No aislarse. Sí, no aislarse. Estoy de acuerdo contigo. Yo sé porque en los sectores populares la iglesia juega un papel trascendental en la paz, en la armonía, la familiaridad, la cohesión social del barrio. Ahora no lo está jugando tanto, porque ayer me ponía a hablar con alguien, con un sacerdote, que lo tuvieron 2 meses en un barrio. Yo digo, pero en 2 meses usted no conoce el barrio, usted no hace confianza en el barrio. Oye la teoría, no, es que la confianza tiene que hacerla, es la iglesia. No, el sacerdote también inspira confianza. Porque hay muchos tipos de sacerdotes. Muchas veces la iglesia es el sacerdote. Exacto. Uno se aferra a la iglesia muchas veces por el sacerdote. El carisma, porque claro, todos los sacerdotes no tienen el mismo carisma. Pasa igual. Ni la misma visión social. Guardando las distancias, yo siempre he mencionado que los bancos, las instituciones bancarias, no son el nombre de la institución, es la persona que regularmente te atiende. Seguro. Ese es para ti el banco. El que maneja tu cuenta, dependiendo cómo te maneje la relación personal contigo, hace que ese banco crezca o no. Y ese es el apego que siento hacia la institución, y ese es el apego que siento a la iglesia, por la empatía que hago con ese padre, que ese padre conecta conmigo y con el otro. Eso es importante. Y la iglesia, y aquí hago una observación como feligrés, no sé si pasa en muchas iglesias, en todas, no sé en qué porcentaje, pero hay ocasiones en que el padre se siente un poco distante de la feligresía, que es muy vertical con su prédica de ese domingo, de ese día, y se sale muy poco a conectar esa conexión que debe haber con el feligrés. No es una interacción, por supuesto, porque las misas católicas tienen, hablo de la iglesia católica, tienen su protocolo, pero hay sacerdotes que sus misas son muy verticales, esa es la palabra que se me ocurre mencionar, el término, y deberían quizás conectar un poco más con nosotros que estamos pendientes de todo lo que ellos hacen y dicen. Pero ese es el estilo. Sí, desde luego. Ese es el estilo de ese sacerdote, el carisma que él tiene. Esa es la visión de gerencia de su misión. Una sonrisa de un sacerdote transforma al feligrés que está sentado en su banca. Pero no solo ahí. El sacerdote que te toma 2 horas para visitar una calle, una parte de la comunidad, y que va y se reúne con la comunidad a palpar el problema que hay ahí, o a auxiliar a un enfermo, ese es un sacerdote diferente al que se mantiene enclaustrado en su capilla, y ese sacerdote va a tener mayor liderazgo y mayor respeto. Entonces, por ende la iglesia. Y por tanto eso se transmite a la iglesia. Entonces, pero eso no son todos los sacerdotes. Las últimas décadas, yo pienso que después de Pablo VI, la iglesia entendió que tenía que crear como como equipos, para que esos equipos fueran los que administraran y los que promovieran
la pastoral en distintos sectores de una misma parroquia, porque hay parroquias que tienen muchos barrios y varios sectores. Entonces esa parroquia necesitaba de mucha gente para eso, y el padre entonces se programaba, iba, yo creo que lo hacen algunos todavía, y va un día a un sitio, va a otro, y acompaña a sus capellanes, que le llaman, a lo que son, lo que le ayudan, a sus capellanes ahí, y le ayudan, y eso es muy importante, eso es muy importante. Yo tuve que ver que la iglesia era muchos problemas sociales de la zona donde a mí me tocó crecer como trabajador social, como aglutinador social, que me tocó ser una etapa de mi vida. La iglesia jugó un papel trascendental. Había veces que había una reunión en la iglesia y la iglesia era la que me decía, mira, hay una reunión mañana y tú debes estar ahí. O nos están invitando a una reunión a la cañada tal, o a la calle tal. Y el padre era el que me decía, está ahí. O nosotros le decíamos, vamos a invitar al padre para que él venga, para que él se socialice con eso. Jesús llevaba el templo que era él a la gente. Habría que ver que nosotros no seamos que vayamos únicamente al templo. Seguro, eso era. Quizás nosotros no estemos diciendo nada contrario a lo que dice la iglesia, pero lo estamos expresando. Vamos a una pausa porque Haití tiene problemas. Y ahora resulta que Israel está por construirle un muro en Haití. Yo no sé qué va a buscar. Desde tan lejos. Desde tan lejos. Vamos a una pausa, Fernando. 11 hour. ¿Qué es? Exactamente. 11 hour. Eso es un happy hour. Es un happy hour. ¿Qué es lo que pasa en Haití, Licho? Tú me mencionas. Mira, en Haití está pasándole 3.500 y algo de deportados de los Estados Unidos. El propio presidente Biden dijo que él es el responsable de esa deportación. Siguen los campamentos en la frontera y siguen los apresamientos en la parte sur de los Estados Unidos. Nosotros pusimos la sal en la llaga, así se dice. El dedo. El dedo en la llaga, pero con sal. Peor. Y le picó a la gente, y ahora tenemos que ya hay mucha gente que está interesado en aportar en la solución de Haití. Ayer ya todo el liderazgo de aquí coincidió con lo del presidente Luis Abinader, porque hasta Leonel Fernández dijo que hay que hacer una cumbre internacional para eso. Pero Leonel habló después que habló el presidente de México, que hay que hacer una cumbre internacional. Dice la comunidad internacional que se haga cargo de Haití. No es República Dominicana, no puede República Dominicana haciéndose parte de eso. Como parte de eso, ayer sale la noticia de la Embajada de Israel, que dice Fernando que son los que más saben en crear división, ¿cómo se llama eso? Como barreras de separación entre su territorio. Entonces la Embajada de Israel anuncia que está con el gobierno haitiano construyendo, diseñando un muro que sirva de barrera en la frontera dominico-haitiana. Y entonces a mí me sale que si esta denuncia, esta información de la embajada israelí es parte de ese empoderamiento que la comunidad internacional está haciendo. Dice Fernando que Israel sabe de eso porque Israel está rodeada de enemigos poderosísimos, y aún vive y vive cada día con más fuerza, porque se fortalece para su defensa más que para el ataque. Entonces eso va calando, porque recuerden que el muro viene de viejo, de unos amigos que yo les digo caníbales, porque yo digo que se desayunan con haitianos, y entonces viene de viejo. A Danilo no recuerdo, Danilo habló una vez como de hacer el muro, y Luis inclusive dijo, Danilo comenzó con una verja perimetral por encima de Elías Piña, por allá, por qué sé yo cómo se llama ese pueblo haitiano.
y le creó una seguridad de alambre para que no puedan pasar esa verja. Y eso lo hizo Danilo Medina. Y el presidente Abinader dijo que la iba a continuar, iba a hacer lo del muro ahí, creo que habló de eso, en esa parte. Hay una sociedad del mundo que cree que el mejor muro es desarrollar la frontera, es hacer que la frontera haitiana y la dominicana tengan una dinámica comercial, económica, que produzca empleo, que produzca desarrollo ahí. Y esa idea fue prendiendo hasta el punto que Dominicana, con Hipólito Mejía a la cabeza, creó una ley de incentivo a la inversión fronteriza, la ley de desarrollo fronterizo en aquel tiempo, la 2801, que ahora fue modificada. Entonces, hay gente que ha cogido eso en serio para ahí. Vamos a ver. Mira, nosotros con la situación de Haití, y no menciono lo de Israel ahora, lo mencionaré, pero hemos tenido una situación de los gobiernos de inconsistencias, de falta de coherencia, de actitudes y acciones verdaderamente nada organizadas durante años. Ningún gobierno le ha dado continuidad a una acción concreta, porque no ha habido acciones concretas, ha habido intenciones definidas por parte de gobiernos. No podemos decir que no, pero acciones concretas que se mantengan en el tiempo, que sean institucionalmente continuadas, lamentablemente no tenemos nada. Tú mencionas la verja del gobierno anterior, ahora se está hablando del muro. Este gobierno tiene más de un año, no se ha puesto un bloque, tengo entendido, para el muro. No hay una decisión concreta de que eso es lo que las naciones necesitan, ese muro. Es poner mi opinión como gobierno, el gobierno que sea, de lo que se va a hacer en torno a Haití. Quizás lo de Israel, y ahora sí caigo en esto, pueda ser una acción concreta. Los israelíes se caracterizan por ser coherentes, metódicos, y darle seguimiento a sus acciones, y no son improvisados para nada. Y lo que más me llama la atención positivamente es que la coordinación que está haciendo Israel la hace con el gobierno haitiano, donde pudiese haber la dificultad de que se establezca una barrera divisoria de la índole que sea. Entonces, hacerlo por ahí, de esa forma, con ellos, pienso que puede tener algún resultado concreto, y fue una novedad para mí conocer esta información. El alcance de dónde está este proyecto no lo sé. No. Y ojalá que sería mucho pedir que las autoridades haitianas, donde hay una convulsión que va creciendo cada día, pudieran hablar sobre esto. O, en el mejor de los casos, el embajador de Israel, que es bastante asequible. Yo he tenido la oportunidad de tratar con él, de entrevistarlo, y verdaderamente es un hombre bastante abierto. Quizás por ahí se pueda conseguir datos concretos de qué es lo que Israel en estos momentos desarrolla con Haití respecto al mencionado muro. Bueno, así veremos cómo se resuelve el problema de los haitianos, pero hay que resolverlo. Quizá tú y yo no lo veamos, pero hay que resolverlo. De alguna manera hay que resolverlo, y no es trayendo a los haitianos para acá. Y no es como... Bueno, perdóname, Licho, pero nosotros tenemos un proceso de haitianización que ya ha cogido ribetes, que nos hemos acostumbrado a ellos y nos lo sentimos algunas veces. Tú mencionas que no es que los traigamos. Ya tenemos ese proceso en nosotros, un proceso de haitianización. Se oye fuerte, pero que se entienda, es una realidad. Yo no digo que haitianización, yo no creo que nosotros jamás, porque la división entre nosotros no es solo fronteriza, es cultural, es social. Licho, nosotros vamos creciendo, nuestros hijos van creciendo. Yo tengo un nietecito, nació hace 3 meses. Cuando nació, estaba pequeñito,
ya él está más grande. Nosotros crecimos. No es de un día para otro, es tan lento el proceso de crecimiento que es imperceptible. Nosotros tenemos ese proceso. Tú mencionas, no estoy en interés de contradecirte. No. Válgame Dios. Porque es un conversatorio. Pero nosotros tenemos ese proceso instalado. Y por eso digo, no que se oiga mal el término, pero tenemos un proceso de haitianización. Si miramos 30 años atrás, ¿qué no existía en ese proceso? Y hoy miramos, ahí sí nos damos cuenta de lo fuerte que es ese proceso de haitianización. Y puedo mencionar muchísimos ejemplos. La recolección del café, la recolección del cacao, la construcción, los servicios hasta hoteleros, el motoconcho que está empezándose también. O sea, es un proceso que tenemos dentro, iniciado y concreto. Mira, ¿tú sabes cuántos líderes dominicanos querían reunirse con el presidente Abinader ahora en Nueva York? Miles. Líderes. ¿Tú sabes por qué hay tantos líderes en Estados Unidos nuestros? Porque Estados Unidos se fue a buscar, los dominicanos se fueron a buscar el sueño americano. Los haitianos están buscando el sueño dominicano. Lo que tenemos que hacer es hacerle el sueño haitiano. Pero allá. En Haití. Allá. Como Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos ha utilizado a los dominicanos como un intercambio cultural. O sea, el dólar que viene aquí ya rueda y fortalece comercialmente el dólar americano. Y toda esa remesa que hay aquí, los Estados Unidos la usan para algo. Pero ya Estados Unidos está usando el liderazgo latino y más que el dominicano para demostrarle al mundo que no es racista. Y ya en Estados Unidos hay un porcentaje elevadísimo de congresistas, de gobernantes que son latinos. Entonces eso lo hacen los Estados Unidos para demostrar eso. Yo no he dicho que nosotros lo hagamos. Yo no quiero que tengamos haitianos, que estuvimos a punto de tener 2 diputados haitianos, 2 en estas elecciones pasadas, 2, para que tú sepas. 2 diputadas, de las que son esposas de 2 descendientes directos de haitianos. Pero eso no sería reprochable. Legalmente hay personas que tienen la posibilidad de optar por un cargo, porque ya son ciudadanos. Eso es parte de los derechos que adquieren las personas en otros países. Pero el nosotros permitir o sufrir una situación en ese aspecto que no podamos controlar, hay mucha distancia. Correcto. Y es una obra que tiene que hacerse, como el mismo presidente dominicano ha mencionado. No es solamente, yo agregaría no solamente República Dominicana, porque no podemos aislarnos a seguir contribuyendo con ellos. No podemos. Al contrario. Bueno, no hay forma. Hemos llegado al final. Yo no quiero despachar este programa sin felicitar a nuestro hermano y amigo, asiduo visitante de este programa, Eulalio Ramírez, que ayer fue nombrado viceministro de Producción Agrícola, Producción y Mercadeo Agrícola del Ministerio de Agricultura por el ministro Limber Cruz. ¿Cuánta falta hace? Felicidades a Eulalio por esa designación. Que nos vamos. Ya nos vamos. Mañana menciono quién hace falta y dónde.